Llevo 3 años en el gimnasio y estos son los resultados que conseguí hasta la fecha. Para entender un poco esto, les voy a contar algo de historia. A los 2 años había empezado lo que era ballet ucraniano y también entre los 3 y los 4 años había empezado lo que era gimnasia artística. Pero esto realmente era más un juego que otra cosa. Después de esto, a los 7 años, por alguna razón, dejé lo que es gimnasia artística. Y después de eso, empecé lo que es karate. Y de ahí estuve hasta los 10 o 11 años. Creo que había llegado a cinturón marrón, más o menos. De ahí, por alguna razón, me llamó la atención de vuelta a la gimnasia artística. Y a los 11 años la inicié de vuelta y la continué hasta los 15 años. Y a mis 15 años llegó la pandemia. Y pasó algo que no termino de entender hasta la fecha. Mientras todo el mundo paraba, yo simplemente no lo hice. Me pasaba 3 horas o 4 horas encerrado en mi pieza entrenando sin parar. No había gimnasio, no había equipo, no había nadie mirando. Era solo yo y el piso de mi cuarto. Y no lo hacía porque tenía un objetivo en concreto, ni tampoco porque alguien me lo pedía. Simplemente, si no lo hacía, era como si me faltara algo. Esa fue una de las primeras cosas que entendí sobre mí mismo. No se trataba de hábitos, era parte de mí. Cuando se libró la pandemia probé varias cosas. Ciclismo, maratones, natación, que eso va a ser un punto importante más adelante en el video. Calistenia y seguía con lo que era danzas ucranianas. Realmente nunca me detuve con esa cuestión. En el año 2022 empecé lo que era un curso de guardavidas, aproximadamente a los 17 años. Era una cursada con entrenamientos bastante intensivos para lo que era mi edad. A mitad de año algo pasó que empezó a molestarme. Tardé aproximadamente un año en enterarme de lo que era. Un año en donde pasé de médico tras médico tras médico. Llegué al punto de que casi me operan por una hernia inguinal, la cual no era necesario. Me decían que ese era el origen del dolor. Resulta que la hernia era tan pequeña que realmente no me impedía ningún solo problema. Lo que realmente me estaba limitando y me generaba dolor era una lesión en el aductor, lo cual me había generado en uno de los entrenamientos de guardavidas justamente. Me pasé un año entero limitándome por miedo a que cuando esté entrenando me pase algo, se me rompa algo y nunca más pueda volver a entrenar. Y hay un punto muy importante que me acuerdo de toda esta historia, es que cuando me diagnosticaron de forma correcta y me dieron los medicamentos para sanarme, que era desinflamar mi aductor, fue como si hubiera estado durante meses encadenado y me digan en 2 semanas te liberamos. Bueno, la realidad es que nunca terminé de tomar, creo que me faltaron 2 o 3 días y era por la emoción de volver al gimnasio. El 8 de mayo fue el primer día que pisé el gimnasio y me acuerdo exacto la fecha. Los primeros 6 meses le metí con todo, había ganas, había energía, tenía la sensación de que estaba donde debía estar. Y después simplemente me apagué. Pasaron muchas cosas, muchas decepciones, muchas veces simplemente me rendí. Seguía yendo al gimnasio, pero realmente no era lo mismo. Simplemente iba para cumplir, porque al final de la historia ya era parte de mí. Y algo que pasó en ese tiempo que en esas fechas no lo entendía, es que aprendí del entrenamiento, aprendí de la alimentación y aprendí de mis errores. Cada vez que me rendía, simplemente algo quedaba ahí. Por eso el título de este video es el inicio de mi transformación, porque no tengo una transformación que mostrar. Lo que tengo es 21 años, 3 años de gimnasio, un físico dentro de todo promedio, y por primera vez tengo la sensación de que sé lo que estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo. Este año voy a aplicar todo lo que sé y todo lo que aprendí en estos 3 años, y no solo en el físico, sino que también lo mental, lo cual lo voy a ir desarrollando durante todo este año. Ahora, lo importante, el primer vistazo que vamos a tener de lo que va a ser mi físico va a ser dentro de 3 meses. De igual forma lo van a estar viendo durante todo este tiempo que voy a estar subiendo videos. Bueno, si llegaste hasta acá, espero que te haya gustado el video. Y la verdad, si te suscribís no me viene nada mal. Si dejas un like, la verdad me viene bastante bien. Y si comentas un poquito qué te pareció el video o qué cosas te gustaría que haga en el canal o que hable en el canal, no estaría mal. Y si tenés una situación similar, también estaría bueno que la cuentes en los comentarios. Tal vez un día la podemos hablar o charlar. Y nada, les dejo mis redes sociales. Creo que un Discord también les voy a dejar acá abajo, que va a ser el de la comunidad. Y nada, nos vemos en el próximo video. Chau, chau.